estamos en nuestro ciclo sobre la historia del teatro en México y el día de hoy tenemos el honor de contar con la doctora Dolores Bravo, quien es muy amiga de esta casa y personalmente también. Te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. La doctora María Dolores Bravo es profesora investigadora de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de investigación son la fiesta novohispana, la geografía, la vida cotidiana, la espiritualidad en los siglos XVI al XVIII. Ha impartido clases en universidades nacionales y extranjeras, como en Puebla, Guadalajara, San Luis Potosí, Sevilla, etc. Fue fundadora de la maestría en literatura mexicana en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Entre sus publicaciones están Antología de Sor Juana Inés de la Cruz, Discurso de la Espiritualidad, Antonio Núñez de Miranda. Es autora de diversos capítulos en libros editados por la Universidad Nacional. Actualmente es directora de la revista Prolija Memoria, revista de cultura virreinal, editada por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y la Universidad del Claustro de Sor Juana. Bueno, es muy breve este pequeño currículum. La doctora es la gran investigadora de la literatura de la época virreinal y bueno, pues nos dio mucho gusto que aceptara dar esta conferencia sobre uno de los personajes más importantes, representativos del teatro novohispano. Muchas gracias. Bueno, pues le agradezco a Manuel haberme invitado y a ustedes en estar presentes. Parece que ya se está componiendo el clima, ¿verdad? Aunque no tiene palabra de honor, pero esperemos que ya esté, sobre todo por la pobre gente que está padeciendo tanto, ¿no? Uno como sea que se la lleva. Bueno, mi exposición de hoy es sobre este personaje del siglo XVI que se llama Fernán González de Eslava. Bueno, vemos que este hombre, que es un peninsular venido a la Nueva España como tantos otros, ¿no?, a buscar oportunidades, posibilidades, riqueza, este mito del dorado que aparecía en tantos espectros. Mi exposición se llama El teatro criollo como medio de evangelización y catequización en el teatro en Fernán González de Eslava. Un ensayista español, Teodosio Fernández, dice lo siguiente: el teatro criollo iba destinado a los españoles y a sus hijos, aunque también los indios cristianizados pudieron integrarse sin dificultad a los festejos. Se ha hablado mucho de la labor pedagógica y de la labor de enseñanza del teatro de evangelización en náhuatl. Es sabido y causa una gran admiración y sorpresa cómo los frailes, cosa que no hicieron ni los militares ni los funcionarios, para adentrarse plenamente en la muy compleja, desconocida y muchas veces aterradora mentalidad de los indígenas, se dieron cuenta que era por medio del idioma cómo se podía entablar un verdadero diálogo. Es decir, si no hay un conocimiento del idioma, es imposible el conocer el idioma del otro. Va venciendo la alteridad, ¿no? El idioma es una forma de comunicación, es una forma de amor, es una forma de conquista también, y entonces esto fue de lo primero que hicieron los frailes. Como sabemos, la fundación de la imprenta tuvo en mucho ese propósito, ¿verdad? Bueno, entonces se dieron cuenta de que era por medio del idioma cómo se podía entablar un verdadero diálogo. Y no solo eso, sino que lograron adentrarse plenamente en la mentalidad y en la visión del mundo de esta nueva humanidad.
Como bien sabemos, el teatro de evangelización en náhuatl fue una estrategia didáctica que utilizaron los frailes, al principio los franciscanos y después las otras órdenes, pero los más relevantes quizá fueron franciscanos y agustinos, para avivar la atención de los neófitos cristianos. Fue un instrumento didáctico más como lo fueron las danzas, las cartillas, la música, las imágenes y las representaciones pictóricas de la doctrina católica. Fue pues a través de los sentidos cómo se logró transmitir para los indios lo muy obtuso del dogma católico. De esto pues ya se ha hablado mucho, teatro de evangelización como instrumento pedagógico. Para los frailes, eso sí, verdaderos superhombres en el heroísmo apostólico, enseñar era evangelizar. Sin embargo, debemos añadir otro elemento: el enseñar incluía necesariamente el factor del entretenimiento. Esto que es una de las reglas de la retórica, ¿no? Enseñar, conmover y deleitar. Asimismo, se ha mencionado el potencial didáctico del teatro criollo, es decir, el escrito en castellano. Creemos que es necesario insistir en esta cuestión. Considero que ambas modalidades dramáticas, la escrita en náhuatl y la escrita en castellano, guardan en el fondo una profunda intención pedagógica que cumple un circuito de comunicación, emisión y recepción, cometido que coincide con la enseñanza del catecismo. Tenemos tres figuras esenciales: el maestro, que generalmente en ambos casos es un religioso; la materia, que a manera de cartilla funciona, que es la obra dramática; y el discípulo, que en este caso son respectivamente los indígenas y los criollos. Es obvio, que el teatro en náhuatl estaba destinado a desaparecer, pues fue escrito en la lengua de los vencidos y llenó un cometido de índole temporal efímero, que fue enseñarles la doctrina cristiana, mandamientos, sacramentos, liturgia, dogmas, etcétera, a un público sorprendido muchas veces por la novedad y complejidad de estos contenidos religiosos tan distantes y distintos a los propios. En ambos se buscaba el propósito esencial de la religión: ensalzar el bien y denigrar el mal, alabar la virtud y desterrar el vicio. En el caso del teatro criollo, que por estar escrito en español se prolongó hasta el fin del virreinato, subyace asimismo una fuerte intención pedagógica, aunque de índole diferente a la de el teatro dirigido a la de los naturales. ¿Por qué? Es claro que los españoles venidos al Nuevo Mundo eran católicos, por lo menos estaban bautizados, y la empresa de conquista les infundió un fuerte sentimiento para buscar la protección de Dios. Por ejemplo, todos ellos cuando venían tenían que presentar este estatuto de limpieza de sangre, sobre todo en una temporada a fines del siglo XVI, esto se intensificó mucho, sobre todo los portugueses, ¿no?, que había una gran desconfianza, y este estatuto de limpieza de sangre tenía que demostrar que eran cristianos viejos por lo menos hasta 3 o 4 generaciones, tanto en línea paterna como en línea materna, ¿no? Es decir, el control fue bastante fuerte, pero sin embargo, como pasa en todas las ocasiones, muchas veces no fue respetado del todo, ¿no? Bueno, tanto fue así que reiteradamente en cada una de las grandes batallas que los soldados sostuvieron aquí, anuncian que sin el auxilio divino hubiese sido imposible vencer en la contienda. Sin embargo, esta fe a ultranza, aunque envuelve un profundo sentido providencialista de que Dios está atrás de toda hazaña católica, no corresponde necesariamente a una sólida enseñanza doctrinal y teológica. Con esto queremos decir que muchos de estos soldados no conocían a fondo la sustancia y contenido del credo apostólico. Creían, y eso muchas veces era suficiente.
Sin embargo, conforme se fue desarrollando la sociedad peninsular y criolla en la Nueva España y sobre todo en la capital del virreinato, los eclesiásticos fueron paulatinamente comprobando cómo los superficiales conocimientos religiosos de los soldados hacían agua, como decimos, en cuanto a la solidez catequística del dogma. Esto se dejó ver en los primeros casos inquisitoriales en donde los conquistadores y sus descendientes infringían constantemente la pureza de la fe católica con prácticas prohibidas como la blasfemia, la bigamia, el no cumplimiento puntual de mandamientos y la casi ausente práctica de los sacramentos. Esto hizo que se intentara intensificar la religión entre los sacerdotes seculares y regulares y los fieles. Se vigiló la asistencia más frecuente a los servicios litúrgicos, se establecieron las sesiones periódicas para enseñar doctrina y se buscaron, al igual que con los indígenas, nuevas formas atractivas para inducir a los fieles a la instrucción religiosa. También se aprovechó para utilizar el escenario como tablado de celebración de los más sonados acontecimientos. Esto es muy importante, es decir, se buscó la distracción, se buscó la espectacularidad, ¿verdad? Se buscó atraer a estos cristianos pues ignorantes, porque la verdad muchos de ellos no conocían a fondo la doctrina, ni los dogmas, ni las prácticas. Entonces una manera de atraerlos fue precisamente por medio de escenificaciones, procesiones, fiestas, etcétera, ¿no? Y vamos a ver que el sentido de la fiesta está presente en toda la Nueva España, sobre todo en los acontecimientos religiosos, ¿no? Había las fiestas del calendario litúrgico, de Cristo, de la Virgen, los santos patrones, las fiestas del barrio, de los distintos barrios de la ciudad, etcétera, ¿no? La fiesta fue un imán, pudiéramos decir, para la convicción de los españoles y los criollos, ¿no? Que, como repetimos, no tenían una sólida preparación religiosa, ¿verdad? Bueno, entonces decíamos que también se aprovechó para utilizar el escenario como tablado de celebración de los más sonados acontecimientos eclesiásticos y civiles y mostrar así los hechos más relevantes que se sucedían en la Ciudad de México y que denotaban la presencia lejana pero muy vigente de los poderes al otro lado del Atlántico. En muchos aspectos este teatro se volvió casi periodístico, podemos decir, y demostró su eficiencia para anunciar las llegadas de virreyes, arzobispos, ejemplificar dogmas, festividades y algo más profundo, un contenido doctrinal entre la falibilidad de los hombres y la enorme misericordia del Creador para olvidar sus culpas y redimirlos. Cita, es una cita que tomo con las 16 obras que su amigo el agustino Fray Fernando Bello de Bustamante recogió en los coloquios espirituales y sacramentales, Fernán González de Eslava ocupa un lugar de extraordinario relieve en el ámbito del teatro colonial. Nadie como él representa el nacimiento del teatro criollo novohispano que, mediado el siglo XVI, pasó al primer plano en la vida cultural. Junto con otros, esta es una cita también de Fernández Teodosio, junto con otros poetas, entre ellos Francisco de Terrazas y Pedro de Ledesma, sostuvo un alegato sobre la validez o no de la ley de Moisés. Como señala Margit Frank, en este tipo de disquisiciones era muy frecuente que participaran judíos conversos. Esta era una manera de lavar, digamos, este pasado, ¿no? Y de reafirmar su ortodoxia, ¿no? Entonces, están llenos estas disquisiciones de estos alegatos, ¿no? Que muchas veces eran, pues, incluso juegos casi intelectuales, ¿no? Que no llegaban a una definición o no llegaban a una decisión, ¿no? Bueno, entre los argumentos que se esgrimieron, decíamos que generalmente en este tipo
de discusiones sobre la validez o no de la ley de Moisés. En este tipo era muy frecuente que participaran judíos conversos. Entre los argumentos que se esgrimieron, como señala Ottona Ronis, cito: Francisco de Terraza responde con buen sentido ortodoxo: Dios instituyó la ley mosaica en su tiempo porque fuese corregida la ley natural, entonces ya corrompida. Como sabemos, la ley natural es el derecho que la naturaleza enseña a todos los hombres, los seres vivientes racionales, ¿verdad?, para educar a los hijos, para no perjudicar a terceros, respetar la vida, etcétera, ¿no? Esa sería la ley natural. Luego estaría ya la ley de gracia, ¿no?, que es la ley cristiana. Bueno, la ley de Moisés era una institución, dice la cita, provisional, en donde se prefiguraba la llegada del Mesías y la venida de Cristo y la fundación de su iglesia para publicar la verdadera ley. Es decir, es una de las cosas que vamos a encontrar, muchachos, perdón que les diga muchachos, pero es de formación profesional. Tantos años de maestra, entonces todos para mí, los que me hacen favor de escucharme son muchachos. Entonces, era muy interesante este punto, ¿no?, de que y está en casi toda la cultura del siglo XVI, como la ley antigua, la Biblia, el Antiguo Testamento, prepara para el Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, la ley de Moisés, bueno, pues era una etapa que estaba esperando el momento climático, que era la aparición de Jesucristo y que venía a dar la nueva ley de salvación, ¿no? Bueno, varios de los críticos más notables de Eslava, como son los mencionados Ottona Ronis y Margit Frank, lo suponen cristiano nuevo, es decir, descendiente de judíos, ¿no? Ahora, hay una cosa muy interesante, durante el siglo XVI, la cultura española es muy marcadamente de cristianos nuevos. Ya en el XVII esto va a cambiar, como bien lo estudió Américo Castro. En el siglo XVII ya van a ser generalmente cristianos viejos los grandes protagonistas de la cultura, ¿no?, como es el caso de Quevedo. Pero vemos que en el XVI incluso hubo algunos personajes, como la propia Santa Teresa y San Juan, de los que se dudó de su origen judaico, ¿verdad? Bueno, otro aspecto importante del teatro de Eslava es su permanencia en la escuela jesuita de Alcalá de Henares. Esto es muy importante porque la presencia pedagógica de los jesuitas va a ser definitiva, como todavía sabemos que lo es, ¿no? Es una orden que ha tenido una influencia enorme en la educación, y no solamente la educación, sino en el esparcimiento, no en el esparcimiento de diversión, sino en esparcir, en repartir, digamos, la religión católica por todo el mundo, ¿no? Yo creo que los primeros globalizadores fueron los jesuitas. Anduvieron en África, en Asia, en América, en todo el mundo conocido, en Medio Oriente. Es decir, las misiones jesuitas hicieron presencia por todas partes. Entonces, y claro, una de las funciones y de los requisitos más importantes para la orden jesuita era precisamente la educación y la pedagogía. Entonces, Eslava estuvo en Alcalá de Henares. Se cree que el poeta estudió con los jesuitas, lo cual se percibe por la relación que hay del teatro de colegio jesuita. Hay toda una rama que hicieron los jesuitas, que se llama teatro de colegio. Los jesuitas tienen muchísimos aciertos, entre otros, por ejemplo, admitían a conversos. Fueron los primeros que impartieron educación gratuita, muchachos, esto es importante, ¿no? Y uno de los aspectos es que a sus discípulos, a sus estudiantes, les hacían, era constante y además era obligatorio el hacer ejercicios de redacción,
el saber latín, el dominar la retórica, las tres ramas, gramática, retórica, dialéctica, de las ciencias del lenguaje, y una de las prácticas que tenían las jesuitas es lo que se llamó el teatro de colegio. En los colegios jesuitas los estudiantes practicaban el teatro, hacían representaciones, había teatro en latín, teatro en castellano, invitaban a los familiares, es decir, ¿por qué? Bueno, pues porque el teatro es una de las formas, digamos, más atractivas para la enseñanza y además es muy divertido y además es también había una intención social muy marcada. Los jesuitas recorrieron todas las gamas de la sociedad, ahora sí que como don Juan Tenorio, ¿no? Fueron desde arriba, eran los confesores, impartían los famosos ejercicios espirituales a las capas más altas de la sociedad y al mismo tiempo, esto es extraordinario también, atendían hospitales, presidios, manicomios, etcétera, ¿no? Abarcaron, esto es extraordinario en la orden ignaciana, ¿no? Entonces alguien que hubiera tenido un acercamiento con los jesuitas, pues tenía una práctica y tenía un entrenamiento extraordinario en las letras. Bueno, quiere decir que el máximo dramaturgo español del siglo XVII del barroco, Calderón, también se educó con los jesuitas, ¿no? Bueno, esto que decíamos, su permanencia en Alcalá de Henares, ¿verdad? La fusión, la relación que hay del teatro de colegio jesuita y las obras de nuestro dramaturgo. Por ejemplo, la fusión de lo oculto y lo popular, la imitación clásica del drama humanístico, Séneca, Plauto, Terencio, la tradición medieval de las representaciones alegóricas, de las cuestiones también, de las comprobaciones a las que eran muy dados el teatro medieval, y las manifestaciones populares como entremeses, villancicos, danzas, etcétera, ¿no? Entonces vean ustedes que había una integración de elementos realmente muy importante. Otro argumento de su vínculo con el teatro jesuita es que es el único de sus contemporáneos que llama a sus obras coloquios, que así los llamaban los jesuitas. Los otros autores las denominan farsas, autos, comedias, etcétera, ¿no? Entonces no hay que olvidar que esta forma de coloquio provenía exactamente del teatro jesuita. Ahora también hay otra cosa muy importante, muchachos, la fusión, la relación entre el diálogo renacentista y el teatro, ¿no? El diálogo renacentista que tuvo un auge y tuvo una práctica, un cultivo enorme, tanto en la península como aquí, y aquí tenemos, por ejemplo, los diálogos de Cervantes, de Salazar. El diálogo renacentista enseñaba muy bien a razonar, la dialéctica de comprobar argumentos. Además, algo que también era muy importante, siempre en el diálogo renacentista había alguien que era el portavoz del autor, ¿no? Siempre uno de los protagonistas siempre era de alguna manera o de otra el portador del autor, ¿no? Y además sabemos que el diálogo viene a ser importantísimo en toda la Contrarreforma, bueno, está Erasmo, ¿no? Y viene a ser también una manera de conversar, de enseñar y además de una forma muy tersa, ¿no? Generalmente el diálogo renacentista acaba con los protagonistas, que son generalmente dos o tres, han discutido quizá arduamente, pero todo está en un plano de armonía que al final siempre acaban yéndose a comer y yéndose de manera muy de camaradas, yéndose a reunir generalmente en una comida, ¿no? Claro, esto tiene que ver, como sabemos, con los diálogos clásicos también. Bueno,
como señalamos anteriormente, en los coloquios de Eslava se reflejan los principales sucesos, sobre todo la llegada de los gobernantes, virreyes y arzobispos. Por ejemplo, en el coloquio quinto el escritor declara, cito: hizo el autor por serviros, que esta es siempre su intención, una representación de la cual quiero deciros la traza con la invención. Esta es la loa que le dedica al virrey en el coloquio quinto. En el sexto, la reverencia al gobernante se observa en estas palabras. Marte dice: por vos, por vuestra virtud, príncipe muy excelente, tendrán ya perpetuamente sosiego, paz y quietud estos reinos de Occidente. Y esto es importante porque de aquí empieza todo este fenómeno que se llama la cortesanía. Luego otro de los diálogos de Eslava que dice, de sus obras, que dice: donde el rey será servido, los reinos bien gobernados, los vasallos amparados, y vos de todo querido, y todos de vos amados. Vean ustedes toda esta reverencia que se da al nuevo gobernante. Para nosotros, bueno, sí es comprensible, ¿no? Que cuando alguien está en el candelero se acercan las moscas, ¿no? Como miel en panal, ¿no? Pero en esta sociedad, muchachos, era mucho más importante, porque si no se tenía la protección del Señor, ya fuera civil o eclesiástico, como vamos a ver, generalmente no será nadie. Acuérdense que aquí los gremios, las corporaciones son muy importantes, ¿no? Aquí en esta sociedad la individualidad realmente tiene que integrarse a una cultura de alguna manera o de otra oficial o colectiva. Bueno, al final la entrega del siervo al Señor se cifra en: si no he podido subiros con modo más soberano, soy Señor mal cortesano, que mejor podré serviros con las armas en la mano. Las armas aquí se trasladan por la pluma. En el coloquio sexto hay una loa al virrey conde de Coruña, que entra al virreinato en 1480. Es más, nosotros podemos, esto es muy interesante, podemos fechar las llegadas de los arzobispos y los virreyes por los coloquios de Eslava, ¿no? Cuando gobierna Martín Enríquez de Almanza, cuando gobierna Juan de Velasco el Joven, cuando gobierna Pedro Moya de Contreras, el conde de La Coruña, etcétera. A través de los coloquios de Eslava, que están dedicados generalmente a estos grandes señores, podemos nosotros constatar las grandes fechas y festividades. Bueno, vamos a ver, aquí hacemos una traslación que metafóricamente pluma equivale a arma. También habla del linaje de este ilustre señor y de cómo el monarca delega en los virreyes la representación más fiel de su mandato y persona. Esto merece un comentario aparte, puesto que ya en González de Eslava se anticipa esto que llamamos la cortesanía, que va a manifestarse en Sor Juana y Sigüenza en el siglo XVII. Es decir, la persona del virrey era sumamente venerada, ¿no? Hay una descripción en verso de la llegada de los condes de Paredes Marqueses de la Laguna en el siglo XVII, y se dice una frase muy intencionada y muy llena de miga y de contenido. Se dice que el virrey al rey en el cuerpo traía, ¿verdad? Bueno, dentro del del amplio sistema de correspondencias entre los señores y los vasallos se manifiestan las composiciones escritas por artistas de diversas disciplinas y géneros, como pueden ser poetas, dramaturgos, músicos, etcétera. Pero no solo eso, también los virreyes, muchachos, tenían sus confesores de cabecera, tenían sus predicadores de cabecera, tenían sus maestros de cabecera. Es decir,
el acercarse, ahora sí que como decimos, el arrimarse a los buenos, ¿verdad? Pues les iba a traer, les aseguraba por lo menos durante el periodo de gobierno de ese virrey, les aseguraba pues una muy buena calidad o una muy buen estamento, no estamento, sino una muy buena situación política y artística, ¿no? Bueno, entonces decíamos, el rito de cortesanía recorre dos direcciones: la protección amplia que da el señor al vasallo en distintos estadios de la creación del artista, como puede ser, por ejemplo, el mecenazgo económico, aceptación en su espacio privilegiado, o sea, en la corte, defensa contra la censura e incluso contra la autocensura, prestigio del creador ante los demás artistas, todo esto a veces no exento de un cariño sincero del vasallo hacia el señor, como pasa en el propio Eslava, ¿no? En el caso de Eslava podemos comprobarlo por la devoción que le tenía al obispo Alonso de Montúfar y la protección que recibió del arzobispo Pedro Moya de Contreras cuando el virrey Martínez de Almanza lo hizo prisionero un tiempo, por toda una situación de las alcabalas, y se le fue la lengua a Eslava y entonces lo metieron unos días, no crean que muchos, tampoco era, se andaban con tiento en la confrontación de los dos poderes, el civil y el eclesiástico. Bueno, el dolor por el fallecimiento de Montúfar se expresa en estos versos: qué ciencia maciza y alta tuvo el pastor que pasó, cuán buena cuenta que dio y cuánto siente en su falta desde el día que murió. Esto está en el coloquio tercero. Entonces esto es importante, ¿no? Ahora vamos a ver que estos autores nos presentan unos sucesos relevantes de la realidad, sobre todo en el caso de Eslava, sucesos relevantes de la realidad novohispana representados en los coloquios de González de Eslava. Este amplio espectro que tiene en su teatro, y vamos a ver cómo esta realidad novohispana va a estar presente en sus distintas obras. Por ejemplo, en el coloquio tercero está dedicado al arzobispo Pedro Moya de Contreras. Pedro Moya de Contreras, que llegó como inquisidor en 1571 y que tenía un historial Sigüenza que era que ya había pasado mucho tiempo, ya tenía 100 años de muerto el arzobispo, se le va un poco la lengua diciendo que Pedro Moya de Contreras, la hermana de Pedro Moya de Contreras había tenido un desliz nada menos que con Felipe II, con el rey, ¿no? Y bueno, pues cuando el desliz con el rey, pues la cosa, pues más vale voltear la cabeza e ignorar, ¿verdad? El fruto de esta unión fue una joven que se trajo a México, Pedro Moya de Contreras, cuando viene como inquisidor en 1571. Esta muchachita la meten todo esto tiene una serie de concatenaciones. Se crea el convento de Jesús María, de lo que ya desgraciadamente casi solo quedan ruinas, parte de la iglesia de Jesús María en el centro. Ahí se crea esta regla de concepcionistas bajo patronato real, es decir, es el rey de España el que sostiene ese convento, ¿no? Sigüenza en el siglo XVII escribe el Paraíso Occidental porque el rey Carlos II ya no ha mandado el dinero que había mandado su bisabuelo, pues ya se les había olvidado todo eso, y entonces invitado, contratado por las monjas, Sigüenza escribe este maravilloso texto que se llama Paraíso Occidental, ¿no? En donde pone al convento de Jesús María como el lugar realmente en donde crecen las azucenas femeninas de la virtud y la virginidad, al contrario del paraíso, dice muy chistoso, del paraíso oriental en donde estuvo la delincuente Eva, dice Sigüenza y Góngora, ¿no?
Bueno, entonces este personaje Moya de Contreras, muchachos, fue toda una notabilidad, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, pues porque, les digo, fue ascendiendo, incluso fue arzobispo virrey también, ¿verdad? Llegó a tener un poder verdaderamente increíble. Y les digo, cuando llega como arzobispo a la Ciudad de México, ¿verdad? No solamente Eslava hace un coloquio, sino también otro autor del que vamos ahorita a hablar, que se llama Juan Pérez Ramírez, que está considerado el primer dramaturgo criollo, es decir, el hijo de españoles ya nacido en estas tierras. Bueno, el coloquio tercero celebra la consagración del primer inquisidor de Nueva España, Pedro Moya de Contreras, y su nombramiento como arzobispo. Es una de las obras más extensas repartida en 7 jornadas. El abigarramiento de personajes refleja el carácter totalitario que quiere dar Eslava a este dichosísimo suceso. Nos detendremos solo en algunos momentos de este coloquio. Aquí encontramos el otro tipo de cortesanía. Esto es muy importante también, porque la cortesanía no solamente era civil. Aquí encontramos el otro tipo de cortesanía que existía en la época, la de servir a un señor eclesiástico, que en ocasiones podía brindar mayor protección que un señor civil. Bueno, sabemos el carácter verdaderamente muchas veces profano de los papas, ¿no? No nos vayamos más lejos, ¿no? Papas como Julio II, muchos, o papas bastante veleidosos como Alejandro VI, el papá de esas monadas que fueron César Borgia y Lucrecia Borgia, ¿verdad? De esos buenos chicos, ¿no? Y así tenemos muchísimos ejemplos. Bueno, entonces nos dice, tenemos esto, ¿no? Aquí encontramos el otro tipo de cortesanía que existía en la época, la de servir a un señor eclesiástico que en ocasiones podía brindar mayor protección que un civil. Además, por la organización burocrática de una catedral, sabemos que el arzobispo tenía una serie de colaboradores que podían ser equivalentes a los miembros de una corte civil o de un gabinete. Citaré algunos: deán, chantre, racionero, medio racionero, penitenciario, prebendado, etcétera, ¿no? Como vemos, es toda una estructura jerárquica al servicio del príncipe de la Iglesia. Esto denota asimismo un ámbito exclusivamente urbano, ya que la sede es la catedral de la gran Ciudad de México. Bueno, y sabemos que la Ciudad de México va a ser la gran protagonista en mucha de la literatura de la época, hasta nuestros días en el cine. Bueno, voy a apurarme, traía más cosas, pero voy a apurarme en esto. En este coloquio aparecen dos pastores que son Concierto y Diligencia, para consolarlos de la muerte del prelado anterior, o sea, de Montúfar, que se ve que a Eslava le dolió profundamente, ¿no? Y que los trujese a las bodas que entre nuestro pastor y la Iglesia mexicana se han de hacer. Para esta misma ocasión, esto que decíamos, Juan Pérez Ramírez, considerado el primer dramaturgo criollo, compone una obra similar intitulada Desposorio espiritual entre el pastor Pedro y la Iglesia mexicana. En ambas piezas se aprovecha una triple significación en cuanto al nombre del nuevo prelado. Pedro se llama el fundador de la Iglesia romana, el primer papa y el primer obispo. Coincidentemente, Pedro es también el nuevo prelado mexicano, y en ambos se despliega la tarea de pastor. Tiene el buen pastor cuidado de dar pastos de dulzura, y el recatado procura de dar pasto a su ganado. Han de velar los pastores contra el lobo que es Satán, llamando a los pecadores por silbos, suspiros dan. Vean el lirismo maravilloso que tiene Eslava, ¿no? Que esa es una de las cualidades que más se puede admirar en su teatro. Es preciso recordar que en el misterio eucarístico, Cristo es pastor y oveja al mismo tiempo, y una de sus advocaciones más importantes es precisamente la del buen pastor, que lo hace protagonista de muchos pasajes y de la famosa parábola que lleva ese nombre.
En ambas obras la gran alegoría consiste en el matrimonio eucarístico y místico entre el nuevo arzobispo y la Iglesia mexicana. En el coloquio quinto tenemos esta analogía simbólica. Se habían construido 7 fuertes que el virrey Martínez de Almanza mandó hacer en el camino de México a Zacatecas para evitar el saqueo que los chichimecas hacían a mineros y comerciantes en el famoso Camino de la Plata. La transposición simbólica es de lo más elaborada y bien lograda por el dramaturgo, ya que en estos 7 fuertes, se metaforizan los 7 sacramentos, para que los hombres que caminan de este modo a las minas del cielo se acojan a ellos, o sea, a los sacramentos, ¿verdad?, donde estarán seguros de los enemigos del alma. El personaje principal es el ser humano, obvia representación genérica de la humanidad toda. Se concibe también, siguiendo tradiciones antiguas, la vida como un recorrido lleno de peligros que el fiel católico tiene que sortear apoyado por la gracia divina. El primer sacramento, como sabemos, es el bautismo, al que se llama bendita la medicina con que yo salgo lavado, es medicina divina para cualquiera llagado. Entre los personajes que el ser humano encuentra está el estado de gracia, que le evidencia la analogía entre el recorrido de la existencia temporal y los riesgos que constantemente la vulneran. Un momento climático de esta obra es cuando aparecen los 3 enemigos del hombre, mundo, demonio y carne. Cito, con arcos y flechas como chichimecos. Claro, aprovecha los 7 fuertes que había construido para hacer esta alegorización simbólica que además le cae como anillo al dedo de los 7 sacramentos, ¿verdad? Entonces, decíamos que es cuando aparece el mundo, demonio y carne, con arcos y flechas como salvajes chichimecos. Recordemos que una de las concepciones que tenían los misioneros es que el nuevo mundo estaba dominado por el demonio y que las atrocidades y abominaciones cometidas por los naturales muchas veces estaban inspirados por él. Es entretenido ver que la carne aparece como una mujer seductora cuando le dice a mundo y demonio: alabo vuestro valor, vuestras muertes, vuestros robos, vuestro ser hambrientos lobos, mas detrás de mi dulzor andan los más como bobos, dice la carne, ¿no? Una de las conversaciones entre estos 3 personajes se refiere a varios de los vicios, pero sobre todo al de la lujuria, que se consideraba en la época como pecado azturpian, de torpeza, así se llamaba. Es así que el demonio expresa lo siguiente: a los torpes pensamientos enviemos por espías que velen noches y días. Ser humano enfrenta una gran cantidad de peligros. Entre ellos, imaginemos que esos son los peligros que recorren todos los comerciantes, mineros, funcionarios y soldados que quieren llegar al riquísimo mineral de Zacatecas. Entonces la analogía es absolutamente genial y muy bien lograda entre los 7 fuertes y los 7 sacramentos. Bueno, vamos a ver que ser humano, como decíamos, se enfrenta a una gran cantidad de peligros, entre ellos el encuentro con voluntad, que trabaja en la venta del placer humano. Su misión en ese lugar es comer, reír, jugar, tañer, cantar, bailar. En fin, todo es pasatiempo y las cosas de pasatiempo en las cosas de este lugar. En una comparación que no deja lugar a dudas, mundo, demonio y carne salen como salvajes chichimecos que flechan a ser humano. Viene a auxiliarlo Socorro Divino, quien es capitán del fuerte Penitencia, y también responde Socorro Divino al nombre de Gracia. El perdón se muestra en estas pedagógicas palabras: ser humano entiende aquesto, cuando el hombre se dispone ya el Señor está dispuesto, que el Señor continuo aguarda que le suban a decir: pequé con mi mal vivir, que en subir más limpio tarda que el remedio en descender. Bueno, aparecen así los sacramentos, aparece también, surge como otro personaje,
la guía de almas, que es el sacerdocio, ¿no? La acotación dice: mire, el ser humano, el fuerte del sacerdocio, donde está un ministro de Dios figurado y un obispo. No podemos dejar de señalar la responsabilidad que sobre este servidor religioso, sobre el sacerdote, tiene la iglesia militante, idea también manejada por los jesuitas. Es obligación de todos los cristianos hacer de este mundo un verdadero ejército. Acuérdense que San Ignacio concebía su obra como una milicia de Cristo, ¿no? Hacer un verdadero ejército que por medio de doctrinas, sacramentos, mandamientos, etcétera, pavimente el camino de la eternidad. Bueno, el socorro divino le expresa al sacerdote: por tu palabra se encierra Cristo debajo aquel velo, qué mayor bien y consuelo que tú puedes en la tierra más que todos los del cielo. Un rasgo de humor se refleja con la alusión al matrimonio, que es la única vía legal, como sabemos, permitida por el catolicismo para realizar la unión carnal. Así es el fuerte del matrimonio al que hay que acogerse. Ser humano expresa: aquí esta es pesada carga, no me hallo para tanto. Socorro divino lo tranquiliza con estas palabras: pierde aquel espanto que será dulce y no amarga si se lleva en amor santo. Bueno, también está la extrema unción, que como sabemos es el último de los sacramentos para bien morir, ¿verdad? El momento climático surge con el Santísimo Sacramento del altar. La didascalia o acotación indica desde donde ha de estar pintado un cáliz y una hostia con sus candeleros. Socorro divino expresa estas elevadísimas palabras: cualquier fuerte da salud, mas por modo diferente está Dios omnipotente en nosotros por virtud, y en aqueste está presente. La apoteosis llega cuando se hincan en ser humano y socorro divino y se expresan estas palabras como gran final: hostia viva consagrada, mi alma os pide postrada, que seáis el paradero donde pare su jornada. Bueno, como bien podemos percibir en el dramaturgo, también observamos algo observado muy perspicazmente por el crítico Tona Ronis. Siempre trata que su teatro esté vinculado con el acontecer de la realidad, y con ello denuncia defectos evidentes, como por ejemplo el señoritismo de algunos de los recién llegados 30 o 40 años después de consumada la conquista. En el coloquio 10 relata que uno de los grandes vicios de algunos peninsulares recién llegados a la Nueva España era esto: quiero salir a esta fiesta, habla uno de ellos. Pues no entiendo cosa alguna, porque en aquesta laguna la ociosidad está puesta sobre el cuerno de la luna. Señora, ya me levanto, mas la manta se me pega. Bueno, esto que ya sabemos que era uno de las críticas que se hacía. Bueno, ya para terminar, en el coloquio 13, es en donde no se explicita el nombre del virrey. Después está hecha la obra, y después de haber sido representada, vienen los últimos años del mandato del marqués de Villamanrique. El marqués de Villamanrique le fue muy mal en su virreinato, a la esposa, a él le hicieron juicio de residencia, a la esposa le sacaron la ropa, etcétera, ¿no? Le despojaron de sus bienes y de la ropa de la marquesa. Bueno, luego tenemos otra constancia de lo que pasaba, que era en el coloquio 14, la pestilencia que azotó a los naturales de México. Fue una epidemia que se cebó exclusivamente en los indios, pues los españoles e hijos de estos gozaron de completa salud durante esta epidemia. El último gran suceso que describe es la llegada de Luis Velasco el Joven en 1590. Bueno, vemos pues que hay este espectro de noticias muy importantes en González de Eslava, es decir, hay toda una pedagogía a estos criollos y españoles, que él era un religioso también, de órdenes menores, y después tomó ya las órdenes mayores, y además estaba muy preocupado en
revelar y reflejar también todo lo que ocurría. Desgraciadamente ya se nos vino el tiempo encima, pero bueno, pues yo los incito a leer este dramaturgo que no es muy conocido en general. La dramaturgia del siglo XVI no es tan conocida, pero que es de lo más ameno y que además nos deja constancia de todo lo que sucedía culturalmente en el siglo XVI, es decir, tan importante era catequizar a los indígenas como reafirmar la fe católica en los españoles. De esto se ha hablado, pero no se ha profundizado lo suficiente, y creo que los dramaturgos del siglo XVI trataron de hacer esto desde los autores de teatro de colegio, y es realmente uno de los aspectos más interesantes de toda la teatralidad criolla del siglo XVI. Muchas gracias.